Amados hermanos, en el Señor, paz a cada uno de ustedes. Qué evento más especial. Y solamente fue uno, ¿no? Imagínense si hubieran habido unos 10. Más alegría todavía. Esta tarde, hermanos, vamos a meditar en una porción de la palabra de nuestro Dios, porque es la palabra la que a nosotros nos da la vida. Sin la palabra nosotros desfallecemos. Es necesario alimentarnos cada vez para que nuestro cuerpo espiritual pueda estar en óptimas condiciones. En Lucas, hermanos, capítulo 15, Jesús pone un ejemplo, y el ejemplo que él pone es de gozo. Y él pone una parábola, menciona algo que yo creo que más de alguna vez nos ha pasado a nosotros, le ha pasado a usted. Aquí menciona a una mujer, 15 versos 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Verso 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La dracma, hermanos, tenía un valor similar al del talento. Y un talento era dinero en aquel entonces. Y Jesús pone el ejemplo de esta mujer, ¿verdad?, que ha perdido una moneda. Y prende la luz, dice, y no la encuentra, entonces barre la casa, y cuando la encuentra se alegra. Y tanto es el gozo que busca a sus amigas y sus vecinas y les dice: yo encontré esta moneda que se me había perdido. Y la mujer está contenta. ¿Quién no se alegra, hermanos, cuando ha perdido un dinero? A ver, ¿ha perdido dinero? ¿Lo ha encontrado usted? Sí, ¿verdad? Entonces, ahora dice el Señor, quiero presentarles algo más. Si esta mujer se alegró porque encontró esta moneda, dice, cuando un pecador se arrepiente, hay gozo con los ángeles que están delante de Dios. Ahora pregunto, hermanos, ¿hay gozo con nosotros? ¿Cuánto? Esta es la pregunta. ¿Cuánto nos va a durar el gozo por la hermana que se bautizó hoy? Un momento. Ese es el detalle. Quiero que para que nos llevemos una idea, hermanos, de la meditación que vamos a hablar hoy, o quiero hablar hoy, le he titulado Caminando juntos con el recién bautizado. Caminando juntos con el recién bautizado. ¿Qué es caminar junto con alguien? ¿Qué es? Acompañarlo, ir con él todos los días, todos los días. Hoy para mi hermana que se ha bautizado, todo es fiesta, todo es alegría, amén. La emoción, ¿cuánto nos duró la emoción cuando nos bautizamos? Mi hermano se ríe, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Nos bautizamos y hay alegría y gozo. Y llegamos el sábado a la iglesia y los hermanos contentos, pero después de un par de tiempos, la situación va como
menguando todo. Ya viene la hermana. Allá viene el hermano que se bautizó. El gozo, la alegría está pasando, ha pasado. Y el hermano empieza a experimentar la realidad de lo que es caminar en los caminos del Señor. Mi hermano Josías predicaba en la mañana y decía que el bautismo que ahora hacemos nos salva, nos limpia del pecado, pero no nos quita la inmundicia, los malos pensamientos. A ver, ¿quién ya no piensa mal? No levante su mano. Déjelo para usted solo. ¿Se cruzan malos pensamientos? ¿Sí? Con eso tenemos que batallar todos los días. Y el hermano que se bautizó empieza a sentir esa situación en su vida y dice, ¿y esto es el bautismo? Y se hace preguntas. Y a veces no encuentra una persona, ¿verdad?, en quien descargar aquello que tiene. He ahí nosotros caminando junto con el recién bautizado. Hermana, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue en esta semana? ¿De qué hablamos a veces cuando nos juntamos con los hermanos? Hablaba con un hermano en cierta ocasión que se había bautizado y ya tenía un tiempo y le digo, hermano, quiero hablar contigo. ¿Cómo te sientes? Y me dice, explíquese, me dice, ¿en qué forma? De las formas que quieras. Pero vamos a empezar con lo espiritual. ¿Cómo te sientes como miembro, como hijo de Dios, después de este tiempo de bautizado? ¿Cómo te sientes? Y empezó el hermano a expresar la realidad. He sentido esto, he sentido desánimos. ¿Quién no ha sentido desánimos? ¿Sí? Es como fuerte hablar de esto, hermanos, pero es la realidad que usted va a sentir. Entonces, necesitamos caminar juntos con el hermano que se ha bautizado. Y cuando nosotros lo hagamos, entonces vamos a estar haciendo la obra que el Señor nos ha mandado hacer. Porque antes, hermanos, antes de conocer a Cristo, nuestras vidas, ¿cómo eran? Eran vidas miserables, eran vidas egoístas, eran vidas mentirosas. Teníamos todo, pero al llegar a Cristo nuestra vida cambia. ¿Por qué? Porque hemos conocido la palabra de Dios y la palabra de Dios empieza a cambiar nuestras actitudes, nuestra manera de ser. Y eso es lo que tenemos que sembrar en el hermano que recién se ha bautizado. Tenemos que orar por él. Cuando oremos por él, digámosle al Señor, Señor, yo no sé por qué situación está pasando mi hermana Shari que se bautizó hace 3 meses, vamos a adelantarnos, ¿verdad? Luego en el trabajo la gente se da cuenta que tú eres bautizado, que eres cristiano y empiezan, ¿qué cosas? Los ataques, las pruebas. Y te llegan las pruebas. Y a veces toca llorar esas pruebas. Y el impulso que teníamos antes, hermano, ese está ahí. Muchos éramos de 2, 3 palabras y arreglar la situación. Pero ya en Cristo ya no. En Cristo, hermanos, ahora tú tienes que llorar. ¿Nunca te has encontrado con alguien en tu trabajo que le caíste mal así por así? Y no te puede ver. Y te hace problema.
Y más si sabe que eres cristiano, entonces sigue con más, ¿verdad? El problema. Es ahí, hermano y hermana, nosotros tenemos que doblar rodilla. Es bonito venir a cantar aquí. Y nos gozamos. Pero afuera está la realidad. Afuera está en verdad donde el Señor quiere pulirnos. Y como quisiéramos, hermanos, que el Señor nos llevara por un camino que no hubieran tropiezos. Amén. Pero a veces el tropiezo lo tienes en la misma casa, con un familiar. Y hay que seguir adelante. Entonces, hermanos, nuestro tema de esta tarde es caminando juntos con el recién bautizado. Cuando llegamos al Evangelio, a los caminos del Señor, nuestras vidas ya no son las mismas, ya no fueron las mismas. ¿Por qué? Porque conocimos, dijimos hace un momento, su palabra, y la palabra nos transforma. ¿Cuántos están de acuerdo que la palabra nos transforma? ¿Amén? ¿Puede hacer un recuento usted de antes y el después? ¿Sí? ¿Se puede notar la diferencia? Gloria a Dios, ¿verdad? Eso lo hace a través del conocimiento de su palabra y experimentamos, hermanos, el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es la vida que usted empieza a vivir todos los días. No porque ya salió del bautismo, ya usted es otra persona. Sí, la Escritura sí dice, es una nueva criatura. Pero es aquí, hermanos, donde usted va a empezar a formar esa nueva criatura. ¿Usted era respondón? ¿Amén? ¿Sí? ¿Y ahora? ¿Ya no? A ver. Hermano Manuel. Y podemos hacer preguntas, hermanos. Entonces, ahora nuestra vida es diferente y como es diferente, entonces le vamos a ayudar a mi hermana que está recién bautizada. Y nosotros vamos a ser los ejemplos para ella. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Acuérdense que lo están diciendo hoy. Hermana Shari, y si puede grabarlo, bueno, va a quedar la grabación, ¿verdad? Y que los hermanos dijeron sí. También hemos visto el amor de Dios reflejado en nuestras vidas. ¿Sí? Si lo hemos visto en nuestras vidas, lo hemos experimentado, entonces nuestra hermana tiene que ver eso en nosotros y aprender de nosotros. Usted va a ser su maestro. Yo voy a ser su maestro. Las hermanas, ¿verdad? Que ya tienen más tiempo en la femenil de caminar con Cristo, tienen que ser el ejemplo para ella, para que ella pueda aprender y pueda tener buenas maestras. Hemos visto la misericordia de Dios, entonces tenemos que aprender a ser misericordiosos, compasivos. Hemos visto el cuidado que Dios ha tenido con nosotros, entonces cuidemos también de nuestra hermana. Hemos visto la protección de Dios en nuestras vidas y ¿cómo lo hemos visto? Por medio de otros hermanos. Escuchaba el testimonio de un hermano cuando vino acá y acudió a cierto hermano. Voy a evadir los nombres. Y el hermano le dijo: puedes ir a mi casa, puedes quedarte ahí mientras tú te estableces. ¿Cuántas veces hemos hecho eso con alguien nosotros? Lo hemos hecho algunos. Entonces, ahora el hermano da testimonio, ¿verdad? De ese cuidado que tuvo el hermano. Si el hermano no hubiera estado aquí, dice, no sé qué hubiera sido de mi vida. Pero Dios lo puso en el camino y el hermano puso en práctica, ¿verdad?, de cuidar del otro. Entonces también nosotros tenemos que tener ese
ese cuidado de cuidar de los otros, de proteger a los demás, la vida, hermanos, ya no tiene que ser la misma, tiene que ser una vida diferente. Y yo quiero que vayamos al libro del Primera de Pedro, capítulo 5. Ahí Pedro ya está en su edad de anciano. Imagínense a Pedro con canas, ¿verdad? Con canas. Gracias, hermano, por el aire. Gracias. Y él está dando un consejo. Primera de Pedro, capítulo 5, y los versos, vamos a leer del 1 al verso 4. Me dicen cuando lo tengan. Amén. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano también con ellos. Se incluye Pedro. Y testigo, dice, de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Cuando Pedro, hermanos, habla de los ancianos, no necesariamente se está refiriendo al pastor o al encargado de los varones, sino a todo aquel que ya tiene tiempos caminando en la obra del Señor y que ya tiene experiencia como para cuidar a los más nuevos que van llegando a la iglesia. Y él los menciona como ancianos y se incluye él también como anciano. Y dice en el verso 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, ¿cómo dice? No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pronto, con ánimo pronto. Vemos nosotros la necesidad en la hermana, en el hermano, entonces acudimos. La iglesia, hermanos, estamos para mirarnos y cuidarnos unos por los otros. Si hay algo que el pastor no alcanzó a ver, hay un hermano, hay una hermana que vio y le dice, hermano, yo vi esto y yo creo que es necesario que actuemos y que se haga esto. Y de esa manera estamos velando por los hermanos más nuevos. Estamos velando, no estamos dejando solo la carga a los líderes, ¿verdad? Por ejemplo, está el encargado de los varones, pero él no alcanza a ver a todos. Pero entre el grupo alguien vio la necesidad de un hermano y dice, hermano, yo vi la necesidad de este hermano, ¿tú no te diste cuenta? No me di cuenta. Entonces actuemos, hagamos esto. Y es ahí que los más ancianos, los que tienen más edad de estar en la obra del Señor, tienen que cuidar, tenemos que cuidar, hermanos, porque ¿de quién es el rebaño? Es de Jesucristo. Y Él ha puesto a mi hermano Luis, a mi hermano Josías, a mi hermano Manuel, a mi hermano Giovanni, por decir nombres, ¿verdad? Que yo los voy a ver trabajar un día. Hablaba con un hermano hoy que aquí hay muchos jóvenes que trabajen, ¿verdad? Para que la obra, hermanos, camine. Entonces, de esa manera, el apóstol Pedro está diciendo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Y cuál es esa grey? Somos todos nosotros. Dejar la responsabilidad a uno solo o a una sola, ¿no cree usted que es demasiado trabajo? En las familias grandes, recuerdo, en los tiempos antes, ¿verdad? La más grande cuidaba ¿de quién? De los más pequeños. Todavía se ve en el campo, hermanos.
¿Y por qué aquí en la iglesia no lo podemos hacer? Oh, si ese es trabajo del pastor. Ese es trabajo de la hermana encargada de la femenil. Ese es de los varones, el que vea, pues él agarró el cargo. No, hermano, no es así. Acuérdese que cuando venga el dueño de la grey, el dueño de la iglesia, dice que va a pagar a cada uno conforme el trabajo que hicimos en su obra. Por eso, hermanos, esta tarde caminemos juntos con el recién bautizado. Y de esa manera, hermanos, la carga va a ser menos, el camino va a ser más fácil, porque si la persona como es nueva, el miembro como es nuevo, quizás va a querer caminar caminos que lo van a llevar a problemas. Sí. Cuando miremos algo en alguien, con amor, hermana, ya no le conviene esto. ¿Por qué? Explicarle con amor, ¿verdad? Y ahí juntos estamos llevando al hermano y vamos caminando juntos. Porque en aquel día, hermanos, todos juntos vamos a entrar a ese reino glorioso, pero mientras ese momento no se llegue, hermanos, van a venir las pruebas, van a venir las dificultades, te va a venir todo. Pero he aquí, hermanos, Pedro dice, apacentar la grey. Verso 3, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Cuidado, hermanos, no es así. No, que yo soy el encargado. No, sí, usted es, pero con mucho amor. Porque es la obra ¿de quién? Es de Cristo, es del Señor, ¿verdad? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y el ejemplo, hermanos, el ejemplo habla más que todas las palabras que yo pueda decir aquí. Porque ¿qué pasa con las palabras? Se van. El hermano habla bien bonito, pero vayan a verlo en su casa, vayan a verlo en su trabajo, es otro. Entonces, no predicamos con el ejemplo. Dice el verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. ¿De qué? De gloria. La corona que no se marchita. La corona que no es de hojas de laurel ni de flores, ¿verdad? De esas que le ponen a la gente cuando van a crucero, ¿verdad? Ve que se ponen unas cosas acá y a los 2 días ya no sirven. Hermanos, es una corona inmarchitable, que no se va a marchitar nunca. Pero eso va a ser cuando el príncipe, ¿verdad? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, ahí le va a pagar el Señor a usted el trabajo que hizo en su obra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dice, el cuidado que nosotros debemos tener, hermanos, que está diciendo es, cuando un niño nace, necesita cuidado todos los días y comida cada ¿cuánto? Cada 2 horas. El hermano que se ha bautizado está igual. ¿Amén? Sí. Hay que estarlo mirando, hay que estar platicando con él y preguntarle cómo se siente, qué necesita, cómo le ha ido,
¿Qué es lo que más le está costando caminar en el Evangelio? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes qué es lo que más les cuesta o nos cuesta, que estamos trabajando todos los días, para usted es una cosa y para mí es otra. Quizás lo mío para usted no es nada, ¿verdad? Y lo suyo para mí tampoco. Pero eso es con lo que usted está trabajando todos los días, y el recién bautizado va por el mismo camino. Está aprendiendo a vivir, está aprendiendo a caminar, y él necesita ser alimentado cada día. Y la alimentación que debemos de tener, hermanos, es la oración y el estudio de la palabra. Debemos de dedicar tiempo a leer la palabra. Alguien en una predicación preguntó que cuánto dedicábamos al día leer la palabra. ¿Cuánto dedica usted? Déjenselo en su mente. ¿Verdad que hay días que no leemos? La verdad. Sí, yo sé. Cuando uno tiene cargo, tiene que leer todos los días. Y ese es el hábito que todos debemos tener. No sé a qué hora usted puede buscar del día o de la noche, buscar un tiempo. ¿Cuánto? Media hora. ¿Cuántos tienen en su casa Netflix? ¿Lo dije bien? Netflix. ¿Saben para dónde voy, verdad? Hay una serie que le gusta, termina un capítulo. ¿Los capítulos de cuántos son? Hermano Josías, ¿de cuántos son? No tiene. Ah, no tiene. Ya ven, no tiene. Hermano, corte eso, hermano, córtelo. Le pidió el paso, le comparto. Está completo, ya lo repartí, hermano. Entonces, para todo, hermanos, en nuestra vida tenemos que tener un control. Cuando yo tengo el control de mi vida, entonces yo puedo manejarla. ¿Es malo ver televisión? No, no es malo. Lo malo es cuánto tiempo le dedicas. Ese es el problema. No quisiera tocar cosas, yo creo que aquí ya no se ven novelas, ¿no? La gente que mira novelas, hermanos, ahí están dándole y dándole y hasta lloran, hermanos. ¿Verdad, hermana? ¿Qué es una novela? ¿Qué es una televisión? ¿Es verdad o es mentira? Es mentira, hermanos. Pero el actor lo hace tan perfecto que se mete en el personaje y se mete también en la persona, en nosotros, y nos hace llorar. Cuando leemos la Biblia y leemos que Jesús fue crucificado, que fue abofeteado, que fue insultado, ¿lo miramos cómo? ¿Como una película? No, ni como una película, hermanos. Lo leemos así simple, pero miramos eso y eso nos llama más la atención. ¿Y sabe quién está trabajando ahí? Es Satanás. Entonces todo eso está, hermanos, ¿verdad? Y tenemos que tener el control de nosotros mismos para que podamos llevar al hermano recién nacido hacia la meta final todos juntos. Si no caminamos con él, hermanos, él se va a quedar y no es verdad, y va a ser culpa de cada uno de nosotros, porque el apóstol Pedro está recomendando a los ancianos que cuidemos de los que son más nuevos, ¿verdad? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza. No, hermanos, es por amor, por voluntad propia, por lo que Dios ha hecho conmigo, yo lo voy a hacer con el hermano, por agradecimiento, ni por
por voluntad, dice, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Miremoslo como miramos a uno de nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando hay un hijo de nosotros que está pasando un problema? ¿Cómo actuamos? A ver, los que somos padres. Rápido, ¿verdad? Hijo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Crees que te sirve esto? Sí, papi, sí, mami, me sirve. Toma, aquí tiene, toma, ¿verdad? Entonces el hermano también. Hermano, ¿qué te pasa? Te veo triste. ¿Por qué no has venido a la iglesia? Decía una hermana que faltó unos sábados, que no vino, no fue a la iglesia. Estoy hablando de nuestros países, porque se le acabaron los zapatos. Y le daba pena, le daba vergüenza ir en guaraches, ¿verdad? En sandalias. Y cuando la fuimos a ver, ¿verdad? Hermana, ¿por qué? Hemos visto que ha faltado 3 sábados. Sí, dice, se me acabaron los zapatos. Hay de muchas formas, hermanos, porque una persona se puede quedar. Y otras porque les entra el desánimo. O algo que vieron en nosotros, ¿verdad? Y se sintieron mal. Entonces, hermanos, cuidemos de estos hermanos porque son puestos para que nosotros los cuidemos. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, y el verso 28. Hechos 20, 28. Una voz fuerte que me lo lea. Gracias, hermano. Gracias. Por tanto, mirad por vosotros. O sea, está viendo también por mí, dice Pablo, ¿verdad? El escritor a los Hechos, que sería Lucas, ¿verdad? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o por supervisores para que supervisemos, ¿verdad? Para que miremos dónde está el problema, nosotros podamos acudir y podamos ayudar, hermanos, a esto. Al apóstol Timoteo le dijo Pablo que fuera ejemplo, porque lo puso de pastor a los efesios. ¿Y cómo era el apóstol? ¿Cómo era Timoteo? ¿Cómo estaba él? Era un joven. Y para los judíos, un joven no tenía valor. Porque los judíos, hermanos, tenían que tener ya en una edad avanzada y conocer mucho. Y este era un muchacho, pero Pablo le dice, sé ejemplo. Y eso es todo. Porque las palabras, dijimos, se van por un lado. Dice 1 Timoteo capítulo 4. Yo quiero que en esta tarde, hermanos, nos llevemos esto, que tenemos que ser ejemplo para los demás. Si yo antes, a mí me gustaba apantallar, vamos a hablar con esas palabras, ¿verdad? Ahora yo tengo que ser humilde. Yo tengo que ser un ejemplo. Si yo tenía eso, ahora yo tengo que quitármelo de mí. Porque hay más que vienen atrás de mí y me están mirando y están viendo mi proceder. Dice 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué dice? Y de la doctrina.
persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a quiénes. ¿Cuál es el cuidado entonces? ¿Cómo hablo? ¿Cómo actúo? Porque hay gente atrás de mí. Pablo dice que somos cartas leídas ¿de quiénes? Del mundo. El mundo nos está mirando. Y dependiendo cómo yo camine, el mundo me va a valorar y me va a poner en una altura de seguidor de Jesús. En una ocasión el Señor, los discípulos salieron, ¿verdad?, a sanar enfermos, y por allá aparecieron otros queriéndoles imitar. ¿Y qué les dijo los demonios? ¿A Pablo o a Pedro? ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan? Conocemos. A Pablo conocemos. ¿Por qué lo conocía el demonio? Porque ya había experimentado. Lo había experimentado. Pero a ustedes, dice, ustedes no sé quiénes son, y los zarandearon ahí. Salieron. Entonces, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina a la cual el Señor te ha llamado. Y de esa manera, hermanos, nuestro caminar lo van a ver los demás, los jóvenes que van llegando, las visitas que van llegando, van a aprender y van a salir al terminar el servicio gozosos. Cuando alguien nos diga, hermano, lo que hiciste no estuvo bien, ¿qué vamos a decirle? ¿Qué vamos a decirle? Pregunto. Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2. Sí, pero exacto. Dijo, yo creo que quizás muchos hermanos han oído esto en otros lugares. En cierta ocasión, llamamos la atención a una hermana y dijo, ¿y ustedes quiénes son? Para que me digan lo que yo tengo que hacer. ¿Qué se puede esperar de una hermana así o de un hermano así? Nada. Cuando nos equivoquemos y el Señor nos reprenda por medio de otro, ¿verdad?, de otro siervo, aceptémoslo. Y de esa manera usted va a ir creciendo en el caminar y va siendo ejemplo para los demás. Que esta tarde, hermanos, lo que el Señor nos dijo, ¿verdad?, por medio del apóstol Pedro, por lo que dice Romanos 14, vamos a Romanos 14. Dice 7 al 9. Romanos 14, 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de quienes, como de los que viven. Si usted está vivo, ¿vive para quién?
Para Cristo. Y vivir para Cristo, hermanos, es seguir su enseñanza, es seguir sus pisadas, es seguir su camino, es seguir su ejemplo para que los demás puedan seguir. Como dijo el apóstol Pablo, aprended de mí, como yo también dijo. ¿Cómo es que dice el pasaje? A ver, lo voy a poner a trabajar. Sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí, dijo Pablo, así como yo he sido de Cristo. ¿Cómo se siente usted como imitador? ¿Qué es ser imitador? Ser igual. Ser igual. Igual. Ser igual. Entonces, esta tarde el Señor nos ha llamado a ser imitadores de Él. Como dice también Pablo, hasta que todos lleguemos a la medida, a la unidad, a la medida de fe ¿de quién? Del Hijo de Dios. No podemos buscar otro ejemplo. Si quiere buscar el de Pablo, está bien. Búsquelo, busquémoslo, ¿verdad? Pero el ejemplo mayor es de nuestro Señor Jesucristo. Imitémoslo a Él y de esa manera, hermanos, vamos a poder caminar juntos con el recién bautizado. Y Él va a poder sentirse confortado. Decía un hermano en una predicación, termino con esto. Dice, cuando yo estuve pasando por una dificultad grande, dice, en mi vida, los dedos de las manos me sobraban como para encontrar hermanos en quien yo pudiera confiar y decirle lo que yo estaba pasando. ¿Se entiende? Y debemos de ser todos. La palabra de Dios dice, oren los unos por los otros, perdónense unos a los otros. Entonces, hermanos, cuando venga la situación de dolor, de dificultad, miremos al que está pasando por ahí. A veces no es necesario estarle diciendo cosas, con solo estar ahí, haciendo presencia, el hermano, la hermana se va a sentir fortalecida. Y la oración constante, y eso, hermanos, fortalecerá al recién bautizado, caminando, ¿verdad?, para el Señor. Pónganse de pie y así de pie leemos o leo esta última porción de Romanos 14, 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Usted ya no vive para usted mismo. Llévese eso en la mente. Ya no vivimos para nosotros mismos. Antes del Evangelio, sí, vivíamos para mí. Era yo, después yo y por último yo. Ahora no. Ahora, hermanos, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, ¿verdad? Por sí mismo. Tenemos que morir como Cristo murió por la iglesia. Tenemos que dar nuestra vida por los demás. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y usted está vivo gracias a su misericordia, así es que vivamos para el Señor y caminemos con aquel que recién llega a los caminos del Señor. Que el Señor añada bendiciones a su palabra y Él nos ayude a caminar en sus hermosos caminos. Paz, hermanos. Recibimos a nuestro hermano Wilson.